Ok. Bien, entonces, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Es una disculpota, he tenido un poquito de trabajo y me costó grabarles la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a entrar ya como tal con la unidad 4, chicos, que es la de seguridad y higiene. Esta es una unidad muy importante porque se basa mucho pues más que nada, entender el aspecto del cuidado al empleado. Entonces, vamos a entrar de lleno a este tema que es muy interesante, chicos. Tomen muy bien las notas. Eh, Gil y Alex en específico con ustedes, chicos. Recuerden que es muy importante haga hacer su reporte de la entrevista de trabajo. Alex, en tu caso, necesito que me contactes para ver cómo lo hacemos, porque ya llevas 2 clases que me has faltado, 2, 3 clases, entonces sí te me estás quedando atrás. Gil, tú ya sabes los elementos que te había pedido para este aspecto. Entonces, bueno, vamos a empezar de lleno con esto, chicos. A ver, no dejen que salga la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, como les dije, este es el aspecto de seguridad y higiene. Estos son más de políticas y todo este aspecto, ¿ok? Bueno, ¿qué nos dice aquí primero, chicos? El primer tema que vamos a revisar es el aspecto de las enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice que es aquella que se causa de manera directa por las actividades realizadas en un área de trabajo, por una persona y que produzca una incapacidad o muerte. La noción de este tipo de enfermedades profesionales va a originar la necesidad de distinguir enfermedades que afecten al conjunto de la población, que son resultado directo del trabajo que realiza una persona. Entonces, básicamente nos dice que de acuerdo a las actividades que vayamos empleando en un periodo de tiempo que llevamos en el área de trabajo, se puede llegar a considerar una enfermedad profesional que algo que nos genere una incapacidad o que nos genere un accidente, pues por no mencionar el aspecto de la muerte. Pero bueno, cualquiera de esas actividades que hacemos no estamos inmunes a estas situaciones. Entonces, ¿cómo detectamos, a, bueno, a un punto de vista, cómo yo podría detectar las enfermedades profesionales? Bueno, aquí tenemos, chicos, algunas características que hay que tomar en cuenta, que nos dice desde el aspecto de inicio lento, no violento, predecible, progresivo, y oposición individual muy considerable. Básicamente son los síntomas que puede tener un empleado y que nosotros como recursos humanos tenemos que pues, tratar de detectar para que no se genere un brote, por ejemplo, en el caso de que es una enfermedad, por ejemplo, la gripa, o por ejemplo ahora con lo del COVID, que, nos tenemos que estar adaptando a lo que nos vaya diciendo la gente, de cómo se tiene que ver estos lineamientos. Bueno, con estos elementos podemos tomar una llave de esto. ¿Qué factores van a determinar que sea una enfermedad profesional? Bueno, el tiempo que esta persona esté expuesta, dependiendo del contaminante, el tipo de enfermedad que sea, características personales del trabajador, que eso se supone que tenemos que ya tener una idea en la entrevista de trabajo y en el currículum, porque ya sabemos si nuestro empleado es sano o no, si tiene alergias, y que puede ser alérgico, a eso se refiere esa cuestión. Y por último nos dice la presencia de bueno, quiere decir, oposición individual muy considerable, es decir, que la persona, obviamente, una persona no va a querer salir de trabajar porque al final es su chamba, aunque se le pague, pero ya sabemos que los aspectos del seguro social son muy detallados y a veces la gente no quiere. Entonces hay que ver esa opción también de poder generar programas privados o particulares para que la gente pueda ver la habilidad de ese tipo de esa forma con la enfermedad profesional. Bueno, ya metiéndonos con la Ley Federal del Trabajo, ¿con qué artículos yo me voy a adecuar? Y aquí sí es muy importante, aquí sí, chicos, tal cual, como dice aquí, calcarlo. Aquí nos dice que el artículo 463 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que estamos expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. ¿Qué dice el artículo 464? ¿Qué es un accidente de trabajo? Va a ser aquella lesión o perturbación inmediata posterior a la muerte producida repentinamente por el ejercicio o el motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar, el tiempo en que se preste. Es decir, estos dos primeros artículos, el primero nos va a hablar de la definición del riesgo de trabajo y cómo puede ser ocasionado, y la definición de un accidente de trabajo, ¿ok? Que nos dice en pocas palabras que el traslado de un lugar a otro se puede considerar como un accidente o riesgo de trabajo. Bueno, seguimos con los artículos, chicos. ¿Qué nos dice el artículo 475?
La enfermedad de trabajo va a ser todo aspecto patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga como origen, motivo, el trabajo o el intermediario del trabajo que es obligado a prestar el servicio. Es decir, que si en las actividades o la acción que yo llevo para llegar al objetivo de la empresa empieza a tener estos síntomas ya mencionados en los artículos anteriores, se denomina como una enfermedad de trabajo. El artículo 406 dice que será considerado en casos de esta ley la actualización que realiza la Secretaría de Trabajo, ¿ok? Y Previsión Social. Necesita su aprobación, ¿ok? Si vamos por eso se tiene que ir al Seguro Social. Nos avalan que en efecto el empleado sí tiene una enfermedad y tiene que tener una incapacidad. Por eso es la importancia de que nosotros avalemos por ciertas entidades, que son entidades gubernamentales. ¿Ok? Después, nos dice que hay diferentes formas de las enfermedades de trabajo en el artículo 474, ¿ok? Que puede ser una incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total y la misma muerte, ¿ok? Obviamente, también aquí la ley tiene que mencionar estos aspectos porque, pues al final, sí son aspectos que tenemos que ver cómo tiene que cubrir o qué debe cubrir la empresa en caso de que ocurra alguna de estas enfermedades de trabajo, ¿ok? Entonces sí es importante nosotros, chicos, poder entender que debemos, lo siento, chicos, debemos siempre cubrir esas necesidades en el aspecto de accidentes. Bueno, nos habla también las definiciones de cada una, cómo se denomina incapacidad temporal. Bueno, la pérdida de facultades, actitudes, parcialmente, es decir, si tuvo una lesión, un accidente, una fractura, ¿ok? Pero que de acuerdo a lo que haya sido el accidente, la persona podrá regresar sin ningún problema a las actividades laborales. Entonces, si pasó dentro, lo que nos dicen los artículos, dentro de la empresa o en el trayecto para llegar a su trabajo, bueno, tendrá que pagarse esos elementos. Después nos dice la permanente parcial, que es la disminución de facultades de una persona para poder trabajar. Ok, también es muy importante saber y entra sobre los mismos elementos y características. Después, incapacidad permanente total. Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que ya le va a imposibilitar poder trabajar el resto de su vida. Entonces, si pasara este elemento, chicos, dentro de las características mencionadas, pues, la empresa está obligada a pagarlo, porque al final fue dentro de sus labores, dentro de la empresa. Entonces, el accidente ocurrió, se podría decir, por culpa o, bueno, un incidente de estar trabajando ahí en lo que le tocaba dentro de la organización. Y bueno, el último artículo dice que la existencia de los estados anteriores eh, va a depender mucho que sea causa o grado de incapacidad a las prestaciones correspondientes al trabajador. Es decir, que la enfermedad, dependiendo del tipo que sea, vamos a nosotros denominar de los elementos cuál va a ser. A eso se refiere el 481, ¿ok? Sí es muy tedioso, chicos. Yo sé que siempre hablar de artículos sí es un poco aburrido o nos llegamos a confundir, pero bueno, son elementos que ustedes tienen que saber, chicos. Son elementos administrativos, pero tienen que conocer sus artículos porque de esto dependen. Ustedes son los que cuidan al empleado. Entonces, si le pasa algo, ¿quién tendría la culpa? Bueno, la empresa. Entonces, ¿quién tiene que buscar la solución? Recursos humanos para ver qué se puede llegar a realizar. Bueno, tenemos los derechos del trabajador cuando sufre un riesgo de trabajo. Ok, no todo es malo, pues, o que tú fueras definidos. Bueno, también tenemos que darle cuáles son los beneficios de acuerdo a lo que nos dice o nos rige la ley. ¿Ok? Está obligado a una asistencia médica o quirúrgica, dependiendo la gravedad de la enfermedad, chicos, o del riesgo de trabajo que haya sido. Eh, tiene derecho a una rehabilitación, les digo, en caso de una fractura o que haya tenido un atropellamiento o algo, pues su rehabilitación tiene que dar seguimiento y que la empresa tiene que pagar. La empresa, perdón, tiene que pagar. Después, la hospitalización cuando el caso lo requiera, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia del seguro, ¿ok? Tenemos que hospitalizar a la persona y tenemos que ver, procura al empleado, básicamente, esto se refiere. Medicamentos y materiales de curación, lo que necesita el empleado en caso de este incidente, los aparatos de prótesis ortopédicos, que bueno, a veces las empresas los dan unos muy básicos, genéricos, entonces pues, a veces los empleados, cuando pasa algo, prefieren que a ver si se puede llegar a un convenio donde la empresa ponga una parte y puedan tener una mejor prótesis, ¿ok? En este aspecto. Pues está, chicos.
La indemnización prestada a título, es decir, dependiendo del tipo de incidente de la enfermedad de trabajo, pues obviamente la empresa tiene como derecho, bueno, tiene como obligación al empleado darle un pago por esa situación, porque al final fue dentro de sus labores. Ujú.